de efectos que he comprado eh, que hacen uso de esto, que utilizan el acceso individual a cada partícula para crear efectos que de otra forma con los parámetros que se tienen dentro de Unity no sería posible. Un ejemplo es este que les voy a mostrar aquí cuando cargue, que es modificar un sprite para que pareciera que se deshace como si fueran partículas. Igual, pues creo que no se demora cargando, sino también tengo por acá el GIF. Ah, no, pero sí, ahí ya está. Entonces tengo este personaje. Un momento, perdón, mientras carga. Eh, y bueno, básicamente lo que vamos a hacer es tomar unas partículas que van a tomar la posición del personaje y van a deshacerse. Entonces aquí lo voy a dar play. Aquí hay un personaje que va a estar a la izquierda, que es este. Y luego el personaje se deshace. Voy a volverlo a poner. Voy a ponerle un poquitico más de tiempo. Mm, pero no me acuerdo cómo se llama. Aquí está. Yo, Sí, ¿eso es un shader o es un sistema de partículas? esto es un sistema de partículas. Entonces aquí está el personaje y luego el personaje, ahí vemos que se deshace. Pero cómo está hecho realmente es el personaje, pero el personaje está hecho de partículas. Y así que como está hecho de partículas, luego podemos activarle cualquier otro efecto. Por acá creo que tengo otro, que es este de acá. Ah, pero no le tengo asignado el sprite, toca este de acá. Bueno, cambio algo aquí, grabo esta curva para que no se me pierda. Pongamos, movamos este por acá y este por acá. Y nuevamente lo que tenemos es el personaje y luego unas partículas que empiezan a funcionar como partículas. En este caso tienen velocidad en Y. Y bueno, para lograr esta clase de efectos, pues tenemos que acceder a cada partícula para asignarle, por ejemplo, el color. Entonces, miremos acá, tengo otro ejemplo de eso mismo, también con un sistema de partículas y en este caso utilizando la cámara. Entonces aquí tengo la cámara y lo que están viendo ahí, de hecho son partículas. Entonces aquí pues que he hecho fue pues como el GIF que hice y es que hago pues el snap y luego explota. Y es posible porque cada una de las cositas en las que estábamos viendo la imagen, de hecho son partículas. Y ya vamos a ver cómo hacemos esto. Perdón. Aparte, como estamos en un espacio tridimensional, podemos darle tridimensionalidad. Aquí le estoy dando tridimensionalidad de acuerdo a la cantidad de blanco que tienen. Voy a poner aquí, digamos, 90 grados. Y aquí estamos viendo lo que sea más blanco va a tener relieve y lo que sea más oscuro va a quedar más abajo. Tenemos aquí que estas partículas son más altas, las blancas, que por ejemplo las partículas de acá. Voy a modificar este script. Voy a modificar el script para darle, para que se note más esta partecita. Vuelvo y lo roto por acá. Y entonces aquí vemos cómo tienen diferentes alturas. Pues creo que tendré que rotarlo más. Ahí está. Bueno, ahí ya se me fue la mano en la rotación. Creo que ahí es suficiente. Entonces miremos que aquí estamos representando un objeto bidimensional en un espacio tridimensional utilizando el color. Entonces, por ejemplo, este objeto que es blanco se va a ver como si fuera una montaña. Noten que aquí lo estoy moviendo y se notan estas partículas que se van moviendo. Y los objetos oscuros, como este de acá, pues de hecho van a verse como un hueco, básicamente. Es una representación tridimensional de un objeto bidimensional. Este mismo truco, pues, de utilizar partículas para simular, perdón, de utilizar partículas y moverle sus posiciones individuales,
Fue lo que yo utilicé en este proyecto de acá, del de ruta N. En este querían una nube de puntos para representar al personaje y lo que utilicé fue un sistema de partículas y le asigné a cada partícula la posición donde estaba la persona. Tocó con muy poquitas partículas porque los computadores pues en este momento no eran muy buenos. Perdón, en este momento pues sería más fácil poner más partículas. También lo utilicé para el sistema de gráficas. Cada una de estas son partículas, las que hacían las gráficas que se ven por acá. Y mismo truco accediendo de forma individual a cada una de las partículas. Entonces, bueno, ya vimos cómo a qué queremos llegar. Ahora miremos cómo funciona. Para eso tengo primero uno más básico, que es este de acá. Ya le doy play, que es este que estamos viendo acá. Voy a quitarle algunos parámetros que le tengo ya aquí un ruido. Lo voy a quitar. Y aquí tengo unas partículas. Tengo unas partículas. Ah, ya sé qué pasó. Tun, tun, Billboard. Y bueno, de hecho las puedo mover o lo que sea, pero son partículas que estoy accediendo a cada una de ellas de forma individual. Vamos a ver entonces aquí el script, cómo sería esto. Bueno, para acceder a las partículas necesitamos crear un arreglo de partículas. Esto es un objeto, ¿cierto? Estoy creando un objeto tipo particle. Particle es un módulo de la clase sistema de partículas. Aquí creé el arreglo. El arreglo, como cualquier arreglo, tengo que decirle el tamaño. Aquí le estoy dando el tamaño del arreglo, que va a ser la máxima cantidad de partículas que tenía esto. Pues si pongo menos de las que necesitaba, no van a caber. Y si pongo más, pues me sobraría espacio que no estoy usando. Luego aquí obtengo el sistema de partículas con el getComponent, en este caso getComponent in children porque lo tengo como hijo. Y este método que se llama getParticles me entrega las partículas que él tenía configuradas. Es decir, esto es parecido a cómo funciona el writecast o cómo funciona el getSpectrumData. Ya voy a explicarlo acá. Cuando nosotros tenemos un método es como una cajita negra, digamos aquí, sumar. Y ese método recibe unas entradas que podrían ser, digamos, A y B. Por un momento, pues esto por acá. A y B. Y la salida podría ser, digamos, C. Digamos que la forma en que funciona orientado a objetos es que uno no necesita entender cómo está hecho esto por dentro. El concepto de encapsulamiento es precisamente yo poder hacer uso de esto, de estas cajitas sin tener que entender del todo cómo están hechas. Para esto entonces podemos crear nuestro método sumar que retorna, digamos, un flotante y recibe dos parámetros X y Y. Y básicamente lo que va a pasar es que estamos almacenando el resultado y entregándolo acá. Pues la implementación del código sería algo así como return A más B, o creo una variable C igual a más B, perdón, a X más Y, que fueron los nombres que le puse aquí, return C, y ya estaría completo. Aquí, por ejemplo, la forma en que estamos entregando la información es a través del retorno. Aquí estoy retornando un float y así es como entregamos la información. Pero yo podría hacer algo diferente. Yo podría decir, digamos, void sumar float X, float Y, ref, float Z. Y decir aquí Z igual a X más Y. Ahí no estoy retornando nada. Pero ¿qué está pasando? La información que yo pasé en Z una variable que no tenía ningún valor, digamos tenía un cero, pero cuando utilicé sumar en Z quedó almacenado el resultado de la operación. Eso es pasar por referencia, cualquier modificación que haga este, también le va a llegar a este de acá. Sin O embargo, sea,
¿Qué, Es perdón? una referencia de la memoria. Exactamente, estoy apuntando a la memoria y así es como lo almaceno. Sin embargo, cuando yo tengo objetos, cuando estoy pasando aquí un objeto puede ser un transform, un objeto puede ser un rigid body, puede ser un audio source, cualquier componente son objetos. Cuando yo paso un objeto, yo no tengo que poner la palabra clave ref. Él automáticamente la va a pasar por referencia. Y ya automáticamente cualquier cambio que yo le hago a Z se va a ver reflejado. Así no le ponga aquí el ref. Entonces es lo que está pasando aquí. Cuando yo le digo get particles, él lo que está cogiendo es este arreglo que no tiene nada, es un arreglo de partículas que está completamente vacío y lo está poblando. ¿Con cuáles partículas? Las que él tenía. Es decir, él aquí tiene un sistema de partículas que es este de acá. Voy a ponerles cualquier parámetro, digamos, voy a ponerles gravedad. Entonces ya tengo unas partículas que tienen gravedad, listo. Y les puedo poner un color inicial. Entonces tengo unas partículas que tienen un color inicial y tienen gravedad, listo. Eso es lo que tengo en este momento. Y cualquier otra configuración que tenga, ese es mi sistema de partículas. Este sistema de partículas ya configurado, ¿quién lo conoce? El objeto Particle System, que llame PS. Pero yo quiero pasar esas partículas a un arreglo un arreglo propio mío para poder modificarlo. ¿Cómo lo hago? ps.getParticles y le paso aquí esto. Y lo que hace él es que toma toda la información de sus partículas y la traslada a este arreglo vacío que había creado. Es decir, lo va a poblar este arreglo con la información. Noten que lo paso como parámetro, pero él es la salida. Este parámetro que recibe es de hecho la salida. No se retorna, sino que se pasa como parámetro. ¿Por qué no con la palabra ref? Porque ya es un objeto. Los objetos no necesitan esa palabra. Bueno, aquí tengo una palabra, una variable que llame tamaño, que es el tamaño de cada partícula dividido entre 2. Y reproduzco las partículas con el play. Luego de esto voy a invocar algo que llame late start, que es algo que quiero que no se llame inmediatamente, sino que se llame al momentico. Por eso llámelo después de .1 segundos. Lo debo llamar al momentico porque si lo llamo de una, cualquier cambio que le haga se va a sobreescribir por los parámetros que tenían ya las partículas. ¿Y qué estoy haciendo en el late start? Estoy primero mirando cuántas partículas hay vivas, que lo hago con ps.getParticles. Luego estoy diciéndole que recorra cada partícula. eh, Le digo que recorra cada partícula y genere un color al azar. Un rojo al azar, un verde al azar, un azul al azar. Y que cada partícula, miren qué partícula en la posición Y, le dé un color inicial de este color RGB, que es un color aleatorio. Por ahora voy a comentar esta parte de acá. Voy a ponerle X igual a Y y ya. Y aquí en el update voy a comentar esto. O sea, por ahora solo vamos aquí en la parte de start, donde accedí a cada partícula le di un color aleatorio. Y a cada partícula accedí a la posición. Y le estoy diciendo que la posición va a ser un vector 3 con X, que es lo mismo que Y, es decir, que la partícula 0 está en la posición 0. La partícula 1 está en la posición 1, es decir, está a 1 metro de distancia. La partícula 2 está a 2 metros de distancia. Sin embargo, como las estoy multiplicando por el tamaño, si la partícula mide 0.5, la partícula 0 sigue estando en 0, pero la partícula 1 está en 0.5, la partícula 2 está en 0.5 por 2, o sea, en 1, la partícula 3 está en 1.5. Pues esto lo que me garantiza es que no queden muy lejos, sino que queden, si son más pequeñas, quedan más cerquitas, si son más grandes, quedan más lejos. Eso evita que se haga como un overlap, que quede una como puesta encima de otra. Vamos a darle aquí el play. Y lo que tengo es una línea de partículas colorida, pues cada uno con un color aleatorio. Voy a cambiarle aquí el tamaño, digamos a 1. Y ahí tengo mis partículas coloridas en una línea recta. Voy a cambiar la cantidad de partículas. En este momento tengo que son máximo 200 partículas. Voy a cambiarlo a 30. Tengo mis 30 partículas y digamos que voy a ponerles una gravedad.
que va a ser aleatorio entre 0 y 0.1. Entonces le doy play, se ubican como yo les digo, pero luego empiezan a caer por la gravedad. Entonces notemos que podemos combinar el acceso individual para darles una posición inicial y luego los parámetros propios de las partículas para darles un comportamiento. O no quiero que sea gravedad, lo que quiero es agregarles ruido. Voy a agregar aquí el parámetro noise. Voy a darle play. Y lo mismo, las ubica el código, las ubica en línea, pero luego el ruido las empieza a mover. O quiero darle algo diferente, quiero darle velocity over lifetime. Y quiero que el velocity over lifetime las mueva con esta curva, que va a hacer que unas se muevan para arriba y otras se muevan para abajo. Y aquí están, se empiezan a mover unas para arriba, otras para abajo. Siguiendo un aleatorio entre dos curvas, puedo ponerle también radial. O bueno, y radial, pues se las tiro todas por un lado porque no están en forma de círculo. Entonces, bueno, sí, básicamente esas puedo copiar eso en varios ejes. Y iré a crearme como un cubo. Aquí está, algunas se empiezan a mover para atrás, otras para adelante y otras para los lados. Y ahí están las partículas nuevamente combinando parámetros iniciales con, perdón, asignación de posición inicial por código y parámetros de los normales de ellos, que fue lo mismo que usé para el personaje que vimos ahorita que se deshacía. Ahora vamos a seguir modificando, vamos a hacer más cosas. Primero las voy a ubicar, listo, ahí ya están ubicadas. Sabemos que cada una tiene su posición en X, pero voy a crear otro código que llame update positions, que lo que va a hacer es que voy a crear una variable X que va a ser el mismo Y multiplicado por algún valor, y el Y va a ser una función senoidal con una amplitud, pongámosla aquí, digamos 5 por seno de X. Ya sabemos que X es Y, así que la primera partícula es X0, la segunda partícula es X1, la tercera partícula es X2. Y les digo que se vayan a esta posición. Pero como estos son vectores 3, puedo utilizar move towards, que es una forma de moverse pero suave. Entonces váyanse desde la posición en donde estaban hasta la posición 2, que es la posición que está calculada con esta ecuación, a una velocidad de 10 metros por segundo. Y este update positions lo voy a llamar mientras tenga el botón Fire 1 presionado. O sea, le doy clic y ellas están quietas, pero cuando le doy clic se forman. Pero como utilicé un move toward se movieron suave, no hicieron un corte brusco. Ahora voy a poner aquí más partículas, voy a decirle que son 100 partículas. Voy a poner las partículas un poquito más pequeñas. Aquí están quietas, pero cuando le doy clic llegan y se ponen juntas. Voy a ponerles, digamos, gravedad entre menos 0.1 y 0.1. Entonces ellas empiezan a caer, pero cuando le doy clic, vuelven y se forman. Si las suelto, vuelven y les doy la gravedad, les doy clic y vuelven. ¿Por qué está pasando esto? Porque cuando yo les doy clic, las obligo a tener una posición y la gravedad las está moviendo. Solo que como es un movimiento acelerado, hay un momento en donde empieza a ganar la gravedad. Pues tendría que ser que fuera con un movimiento que no fuera acelerado para probar más fácil. Y lo mismo puedo ponerles ruido. Ahí tienen ruido. Si les doy clic, tratan de formarse. Si les suelto el clic, nuevamente el ruido empieza a moverlas. O le doy clic y vuelven y se forman. Y si quiero que se muevan, pues puedo poner que dependan del tiempo. Entonces aquí le puedo decir, pues esto es una ecuación normal de un movimiento armónico simple. Un movimiento armónico simple es amplitud por seno de omega t más phi. eh, ya, básicamente. Menos, pues si uno tiene un offset, se le puede restar otro valor adicional. Amplitud de 5, el phi vendría siendo x. Este es como el desfase. Cada uno de ellos tiene un desfase diferente. Y eso es velocidad angular por el tiempo. Velocidad angular es 1 porque no estoy multiplicando nada. Si le pongo aquí 5 por, quiere decir que la velocidad angular es 5. Bueno, aquí menos amplitud. Pondré más partículas. 200 partículas. Y aquí tenemos, ya con movimiento, noten que las partículas se van a ir moviendo por el desplazamiento pues, que tengo con el tiempo.
Si lo suelto, nuevamente el ruido las empieza a mover. O les doy clic y se mueve. Digamos que acá lo importante es, estoy accediendo a cada partícula para modificar cosas como la posición, sea con un move towards para que sea un movimiento suave o las puedo poner fijas, etcétera. Por ejemplo, con esto hicimos en el grupo de investigación que yo estaba una aplicación para ver gráficas en 3D, como las que uno ve en cálculo vectorial. Entonces graficábamos, digamos, la y igual a x cuadrado menos z cuadrado, que esa es una ecuación muy famosa, la paraboloide hiperbólico, y otras gráficas, hacíamos sólidos de revolución, bueno, varias gráficas y todas estaban hechas eran con partículas que seguían algo muy parecido a esto, solo que en 3D. Un X, un Y y un Z, se hacían las gráficas, se sacó una peca con eso, participamos por un concurso ahí pues mismo en la universidad y de hecho quedamos de cuartas y nos ganamos pues como una página web para el grupo y no fue pues algo complejo de programar. Lo importante era saber que uno podía acceder a cada partícula y una vez que uno sabe eso pues uno puede hacer básicamente lo que uno quiera. Como les digo, algunos paquetes de hechizos por ejemplo utilizan esto y crean su propio comportamiento en donde sale el efecto pero luego cada partícula tiene un comportamiento único con un ruido programado por el mismo desarrollador o cualquier cosa que se quieran imaginar accediendo a cada una de las partículas. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Bueno, entonces vamos a combinar esto con la cámara. Resulta que Unity puede acceder a la cámara. Es muy sencillo acceder a la cámara desde Unity. Voy a crear aquí una esfera, digamos. Y voy a agregarle un componente que se va a llamar Pregunta Felipe porque fue Felipe de la clase pasada que me preguntó cómo se hacía esto y es Webcam Texture es un objeto de Unity. Uno puede crearlo diciéndole qué resolución, a cuántos FPS. Luego estoy obteniendo el renderer de la esfera. El renderer tiene un atributo que es la textura. Y a la textura de la esfera le estoy poniendo lo que ve la cámara. Y le doy play. Y ya con solo hacer eso, cuando yo le doy play, lo que esté viendo la cámara se va a ver en esa esfera. Entonces aquí está, lo que ve la cámara se ve en esta esfera. Sigue siendo un objeto tridimensional que puedo mover en el espacio, que puedo rotar o escalar. La diferencia es que en tiempo real está viendo lo que ve la cámara. Y nuevamente pues puedo hacer cualquier tipo de modificación. Pero no lo quiero ver sobre un objeto, quiero verlo sobre partículas, que es lo que estamos haciendo acá, en este momento. Nuevamente con su comportamiento tridimensional. Y bueno, aquí tengo este efecto de que si le doy clic, se explotan las partículas. Entonces, ¿cómo está hecho? Vamos a ver aquí. Eh, Muy parecido a lo que acabamos de ver, un arreglo de partículas que se pobla aquí. La diferencia es que ahora necesito un comportamiento más tipo matriz. Entonces yo necesito convertir de una matriz que es la imagen es una matriz que está compuesta por algo que se conoce como píxeles. Si quieren aprender más de eso, les recuerdo que está el curso de visión artificial, que la pueden ver como optativa. De hecho, pues tenemos varios estudiantes de la línea de videojuegos que la han visto como optativa. Entonces aquí está, cada uno de estos son píxeles que componen a la imagen. Voy a dejar hasta acá. Pero el problema es que las partículas no son una matriz, son un arreglo. O sea, como vimos ahorita, y las partículas, cada una de ellas será un arreglo y no una matriz como lo que estamos viendo acá. Entonces, ¿qué pasa? Que en un arreglo, perdón, en una matriz, esta es la posición 0,0, visto en filas columnas, esta es la fila 0, columna 0, esta es la misma fila 0, columna 1, fila 0, columna 2. Este de acá ya va a ser fila 1, columna 0, fila 1, columna 1. Y así. Pero si lo miramos como si fuera un arreglo, en un arreglo, esta sería la 01, 02, 03, 04, 05, ¿cierto? Así sucesivamente porque solo tenemos uno. Pues de hecho el cero sobra. Este sería el uno, este sería el 2, el 3, el 4, el 5 y así sucesivamente. Voy a hacerlo de hecho tal cual, pero lo voy a hacer con una más cortica pues porque esa estaba muy larga. Entonces, este es el 1, 1, el 1, 2. Lo centro aquí, centro aquí, duplico esto. Esta es fila 2, columna 1, fila 2, perdón, columna 0.
1 y 2 y 2. Listo. Centro acá y centro en cada una de estas. Esto no afecta en nada el resultado. Es más para no sentirme incómodo. Listo, ahí está. Y esta es esta matriz. La imagen es una matriz, pero necesitamos convertirlo a un vector. Entonces, matriz a vector. Y es lo que queremos hacer. Y en un vector esto se vería así. Este vendría pegado acá, este vendría pegado acá y este vendría pegado acá. Pero ya sabemos que en una forma vectorial, realmente este es 0, este es 1, este es 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y necesitamos de alguna forma convertir esta información de esta matriz, trasladarla a estos vectores, es decir, convertir un 0, 0 en un 0, un 0, 1 en un 1, un 0, 2 en un 2, pero convertir un 1, 0 en un 3, un 1, 1 en un 4, un 1, 2 en un 5, un 2, 0 en un 6, un 2, 1 en un 7 y un 2, 2 en un 8. Para esto pues utilizamos lo que tenemos a la mano, que es álgebra, y podemos decir que esto va a ser la conversión que voy a llamar index. Index va a ser el de arriba, que es el que quiero encontrar, con base en la información de abajo, que es la matriz. Va a ser igual, voy a poner aquí cualquier cosa, digamos i más j, y veamos si me funciona. Pues esta no me va a funcionar, pues, pero es para que lo veamos. Entonces digo que la fórmula es i más j. Veamos si funciona. Entonces, cuando i vale 0 y j vale 0, pues este me va a dar 0. Pongámoslo aquí como si fuera una tablita de las que uno llenaba cuando quería hacer una gráfica en álgebra. Entonces aquí está. Cuando este vale 0 y este vale 0, pues me va a dar 0. Pues porque la tengo como i más j. Esta acá que estaba tan larga la ahorro. Listo. Hasta ahí me ha funcionado, porque cuando i vale 0 y j vale 0 me dio 0. Ahora miremos, cuando j valga 1, este me va a dar 1. Hasta ahí sigue funcionando. Cuando j valga 2, aquí me va a dar 2. Hasta ahora me ha dado bien. Noten que 0, 0 me da 0, 0, 1 me da 1, 0, 2 me da 2. El problema viene ahorita. Ahora la que sigue es cuando i valga 1 y j valga 0, que esto vuelve y me da 1. Y aquí hay un error porque yo necesitaba que este me diera este de acá y me dio fue este de por acá. Hay ahí obviamente un error. Entonces vamos a cambiar la fórmula. Vamos a decir qué tal si vale 3 por i. Y ahora ya es muy diferente. Cuando i vale 0, esto sigue siendo 0, porque pues 3 por 0, 0, 3 por 0, 0. Pero cuando ya valga 1, esto va a ser 3 por 1 más 0, me va a dar 3. Y miremos que esto sigue aplicando. 3 por 2 más 0, perdón, 3 por 1 más 1, porque estoy mirando este de acá, vale 1 en i, aquí reemplace por i, vale 1 en j, reemplace por 1, esto me va a dar 4. Y efectivamente sigue funcionando. Me funcionaría en una matriz que fuera 4 por 4. Pregunta. No. Eso, porque tendría que cambiar qué. El multiplicador de 3 por un 4. Exacto, tal cual. Entonces pongamos aquí que este es el ancho de la matriz multiplicado por i. Vamos a este asterisco multiplicado por i más j y ahora sí me sigue funcionando. Esta es una forma muy general de convertir de una matriz a un vector. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Miren, aquí está eh, i más j por w. Aquí lo tengo al revés, pero es por la forma en que puse el ciclo. Pues porque el i es el que se está moviendo primero y luego el j. Si lo pongo al revés, pues sería i por w más j. Pero es lo mismo que acabamos de ver. Entonces voy a recorrer la imagen que ve la cámara. Como la imagen es una matriz, la recorro con dos ciclos for. Uno que me recorre el alto y uno que me recorre el ancho. Utilizamos la ecuación que acabamos de ver y le digo aquí que obtenga el píxel de la cámara en la posición i, j.
en la fila y en la columna. Entonces, como está dentro de un ciclo for, pues va a recorrer todos los anchos y también va a recorrer todos los altos. Ese getPixel es una propiedad que tienen todas las texturas de Unity. Se habla de un sprite, que fue como está hecho el ejemplo que vimos ahorita, o sea, de una cámara. Entonces obtengo el píxel y lo guardo aquí en color. Luego le digo que ese color se lo asigne a esa partícula en esa posición, la posición convertida. Y la posición en la matriz pues va a ser i, j, coma 0. Entonces ya me va a quedar una matriz de partículas y esa matriz de partículas va a tener lo que ve la cámara. Ya voy a devolverme para que veamos qué fue lo que borré. Y aquí está, ve la cámara, ahí está, completamente funcional. Pero ahora me quedó el pivote, ya, me quedó el pivote aquí abajito, en la esquina inferior izquierda. Y puede ser un poquito incómodo de mover o de rotar. Me interesa que el pivote esté en la mitad. Para eso llego y le resto la mitad del ancho y le resto la mitad del alto. Lo que estoy haciendo aquí es una transformación. Estoy tomando cada píxel y le estoy restando la mitad del ancho. Entonces pensemos en que originalmente lo que vimos es que el pivote estaba aquí. Este es el pivote. Y aquí tengo 8, ahí está muy bien, listo. Este era el pivote. Pero si yo digo a cada partícula, réstele la mitad de lo que mide 8, así que lo voy a desplazar 4 a la izquierda. Entonces, ¿qué pasó? Se vino hasta acá. Noten que yo no moví el pivote sigue acá. Pero como moví 4 a la izquierda, ya el pivote corresponde con el centro de las partículas. Y ahora hago lo mismo, le digo, también mueva los 4 hacia abajo. Un errorcito, eso tenía 7. Vamos a ponerle otro aquí. Otro aquí. Y ahora sí, y mueva los 4 hacia abajo y lo que hace es que se empieza a mover esto. 4 para abajo. Noten que el pivote yo no lo estoy moviendo, nunca moví el pivote, lo que moví fue los píxeles. Pero con mover los píxeles, pues digamos que el resultado va a ser el mismo, que va a ser el de mover el centro hacia la posición correcta. Que aquí todavía me falta el último. Ya ahí está. Ese fue el truco al moverlo acá. Y ya yo no quiero que todas estén en el mismo Z, por eso pues ya es más como para el ejemplo. Y es que quiero que tengan, mientras más, voy a poner aquí cualquier valor, digamos, mientras más rojo, pero yo miro que tengo azul a la mano. Mientras más azul, váyase más hacia el eje Z. Negativo, pero lo pongo negativos porque Unity trabaja con menos Z forward. Pues para Unity valores negativos, de hecho, son más hacia el frente. Entonces quiero que mientras más azul, más se vaya hacia el frente. Voy a multiplicar eso por un número bien grande para exagerar el resultado. Y ahora vamos a ver aquí el resultado. Y noten que los objetos azules, como el de la camisa, están mucho más adelante. Ah, bueno, el blanco tiene mucho azul, el blanco tiene todos los colores, pero el azul de la camisa está más adelante. Por ejemplo, este objeto, que es azul, también va a estar más adelante. Y bueno, pero aquí no quiero hacerlo solo con azules, ahí se alcanza a notar que está más adelante. Pues yo podríamos ponerle collider y jugar con esto, bueno. Pero no quiero que sea el azul, sino que quiero que sea la escala de grises. La escala de grises se puede encontrar con el promedio de cada canal. Entonces sumo cada canal, lo divido sobre 3, eso es el promedio, multiplicado por un número pero para darle como más fuerza, para que se muevan más hacia adelante. Por aquí tengo el valor en escala de grises. Mientras más blanco, más hacia adelante, y mientras más negro, más hacia atrás. Aquí se va a poder notar, de hecho ahí se nota un montón con el caballo mío, queda como más atrás que la cabeza está más adelante, que es lo que se ve aquí. Vamos a rotar este objeto para que lo podamos ver bien. Entonces noten aquí, ahí pues sigo siendo yo con la cámara, pero efectivamente los valores más blancos, mis manos pues que son más blancas que el cabello se ven más adelante, el cabello que es lo que estoy poniendo ahí, bueno, se va más para atrás, aunque tiene unas partes pues que se alcanzan a poner más adelante, bueno, y cualquier otro objeto pues va a estar ubicado por ahí. Algo como esto, de hecho, lo utilizaron en unos conciertos en tiempo de pandemia. Vamos a ver si encuentro
El ejemplo era, perdón un segundito, no me demoro, Unity. Porque fue hecho con Unity, entonces por eso me acuerdo. Eh, Así que Jiro Takashi. Esto, por ejemplo, fue me parece no era lo que estaba buscando, pero sí es este autor. En donde eran unos conciertos y tenían unas cámaras para detectar al DJ y todo el efecto que estaba ocurriendo dependía de lo que hiciera el DJ. Entonces, pues aquí veíamos como unas mallas que se forman, unas partículas que se mueven y todo es basado en lo que estuviera haciendo el DJ. Y con unas cámaras y todo se proyectaba en tiempo real, pues porque están utilizando Unity, que es un motor para trabajar en tiempo real. Entonces, bueno, nuevamente pues hay muchas cosas que podemos hacer con esto. Pensemos, por ejemplo, que yo podría tener aquí la imagen, vamos a girar esto, aquí, que yo podría tener la imagen, pero que no solo reaccionen con lo que es la cámara, sino que, no sé, con el bit de audio, y con el bit de audio se van moviendo todas las partículas o en frecuencias diferentes, entonces las que están más agudas hacen que se mueva más la parte derecha de la imagen o que se muevan más los colores rojos, bueno, pues ya cada uno podrá imaginarse lo que quiera, básicamente es el potencial de yo poder hacer operaciones con partículas de forma individual en tiempo real para hacer pues lo que yo quiera, como en este caso, por ejemplo, explotarlas. Respecto a la parte de explotarlas, es esta configuración Velocity over Lifetime que hace que las partículas se muevan en X, Y y Z, pero mientras el estado sea cero, estoy llamando Update Camera, que lo que hace es que obliga a las partículas a estar en esa posición. Pero cuando yo le doy clic, se llama el estado uno, como el estado ya no vale cero, ya se comporta el parámetro normal del Velocity over Lifetime, logrando que cuando doy clic, básicamente las partículas empiezan a explotar. Y pues lo que estamos viendo ahí es literalmente partículas. Y ahí notan que tienen diferentes colores, pues dependiendo de los colores que había en la escena. Listo, ese era básicamente el tema de hoy. El código ya se los posteé en Discord junto con un GIF de ejemplo. Y ahora viene la parte de preguntas. ¿Qué preguntas tienen? Profe, ¿qué tan pesado es usar esos for dentro del update para forzar las partículas como tal? Depende de la cantidad de partículas. Si yo pongo acá, digamos, voy a ponerlo aquí por uno, va a ser mucho más liviano. Vamos a ver aquí en los stats. De por sí es muy pesado, o sea, respondiendo como rápido. O sea, aquí tengo una sola, está corriendo a 200 frames por segundo más o menos. Aquí puse menos partículas. Igual pues 200 frames por segundo no es un mal número, pero pues igual tengo un buen computador, entonces, por ejemplo, esto en mobile sería un suicidio con tantas partículas. Para el ejemplo que vimos del guerrerito que está hecho de partículas, realmente lo hacía con menos píxeles. Digamos que fueran 100 píxeles, pero realmente utilizaba 50 partículas y utilizaba partículas más grandes. Fue el truco que hice pues para ese. Veamos aquí con dos, ya se me bajó al doble, ya se me bajó a 70 frames por segundo. Aunque tengan en cuenta que en el editor siempre va a correr más lento, sobre todo si no está en pantalla completa. Aquí notemos que cuando lo puse en pantalla completa realmente se subió más del doble. Aquí está casi en 200 frames por segundo. Y cuando le pongo el triple, pero pues para que la prueba tenga sentido con el Maximize, se bajó a 100 frames por segundo. Entonces ese es muy pesado porque son muchas partículas corriendo. Ya sería como de pronto algunos trucos para que esto no sea tan pesado como utilizar hilos, que Unity lo permite. Si utilizamos hilos, esto va a mejorar un montón el desempeño. Por ejemplo, en este de acá de visión artificial, que de hecho es uno de los ejemplos pues, que hacemos en visión artificial, noten que yo estoy moviendo el brazo del personaje con esta pelotica.
pero se utiliza hilos. Yo estoy utilizando Python para detectar el objeto verde. Y en Unity tengo otro hilo para leer ese centroide todo el tiempo, pero lo tengo en otro hilo. De modo que esto no me consuma recursos, la comunicación UDP, que es la que usé, no me consuma recursos sobre el ciclo principal. Podemos hacer eso, podemos utilizar otro hilo para utilizar la cámara y sería mucho más liviano. O ya utilizar soluciones diferentes como no utilizar el webcam texture de Unity que es tan pesado porque Unity no está hecho para leer los píxeles, sino utilizar algo hecho para leer píxeles como OpenCV, que es la librería que utilizamos en visión artificial, que la utilizamos en Python, pero que tiene su paquete en la tienda, que lo he utilizado y funciona muy bien en el Asset Store, OpenCV. Es este, es caro pues, $95 no es barato. Pero esto ya nos permite leer la cámara de forma muy óptima, acceder a los píxeles de forma más óptima, tiene algoritmos ya de reconocimiento de objetos, eh, utilizando Deep Learning, junto con otros pues como cositas que se pueden hacer. Y pues este funcionaría mucho más rápido porque pues esto es una forma optimizada de acceso. Pero sí, nuevamente si es muy pesado hacerlo, lo limitaría solo a aplicaciones de PC o experiencias interactivas. La ventaja con una experiencia interactiva es que uno pues como no lo necesita replicar en todas las partes, solo necesita que el artista tenga un supercomputador y ya. Entonces es completamente válido ahí. ¿Me he hecho entender hasta ahora? Andrés, ¿le quedó clara la pregunta que me hizo? Sí, profe, gracias. Listo, ¿qué más preguntas tienen? No hay más preguntas. Para lo de, para lo de ruta N, utilizas el para hacerlo en 3D. Para Rutan utilizamos Kinect, o sea, para este proyecto de acá era con un Kinect. em, de hecho, pues aquí está el iconito del Kinect. Se utiliza un Kinect que le da a uno una imagen. Pero esa imagen que le da a uno el Kinect tiene un bit más de profundidad. Es decir, una imagen normal está en... No, de hecho, la era lo mismo. Una imagen normalmente está hecha en 8 bits. En 8 bits nos caben números de 0 a 155. Es decir, que cada píxel de una imagen, pensemos en que esto es una imagen. Piensen, pues, ustedes en la imaginación y piensen que acá hay una foto de cualquier cosa. Pero dentro de cada píxel hay 8 bits, porque cada píxel tiene un valor desde 0 hasta 255. Y como son de 0 a 255, pues cada bit, perdón, 8 bits me van a permitir sumar eso. Por ejemplo, si es 255 sea un blanco, sería 1, 1, 1, 1, 1, 1. Bueno, realmente son tres matrices, una para el rojo, una para el verde y una para el azul. Pero el Kinect maneja una cuarta matriz. Y esa cuarta matriz es una matriz que se llama la matriz de profundidad, depth image. Que de hecho es una imagen que no tiene 8 bits, sino 7. Si tiene 7 bits, ¿hasta qué número podría guardar? ¿No? Están oxidadas en binario, listo, hasta 127. 127. Ah, Entonces guardas a 127. Entonces 127 es que está lo más cerquita que se puede la cámara. 0 es que está lo más lejos que se puede la cámara. Que uno ya lo podría convertir a metros. Pues digamos que de acuerdo a la calibración, 127 significará, no sé, que está a 5 metros de distancia y que 0 significa que está a 2 metros de distancia, por poner cualquier ejemplo. Sin embargo, pues ya sabemos que son 7 bits, pero ¿por qué si un char guarda 8? Pues un byte guarda 8. Él sí tiene el octavo, pero el octavo es muy útil porque el octavo es un bit que está en 0 si lo que está viendo es un objeto y 1 si lo que está viendo es una persona. Todo esto pues lo aprendí leyendo obviamente la documentación del Kinect para este proyecto. Así que ya es muy útil porque aquí está el valor de la profundidad y aquí está si es o no una persona. Entonces por eso aquí quedaba más fácil porque yo lo que hacía era leer la matriz de la imagen y si era una persona le asignaba una partícula y si no era una persona pues no le asignaba una partícula. Y con eso pues lo lograba como segmentar completamente del fondo. Muy fácil de utilizar la verdad el Kinect, muy cómodo de utilizar. Lástima pues que lo dejaron de producir, pero pues tenía mucho potencial para experiencias interactivas. Preguntas adicionales. Ah, bueno, primero ahí le quedó claro la pregunta, Miguel.
Dale, ¿tú sabes si ese valor lo saca con el infrarrojo o cómo lo hace? Eso, ellos utilizan su propio sistema de Machine Learning que calibraron con una cantidad absurda de personas porque Microsoft tiene una cantidad absurda de dinero. Entonces, cuando ellos crearon el Kinect, ellos utilizaron algoritmo de Machine Learning. No sé cuál utilizaron, no sé si la información de cuál utilizaron es pública, no lo sabría. Y lo que hicieron con la cámara infrarrojo más la cámara RGB fue extraer datos y pasárselos a un algoritmo, una cajita negra. O sea, la cajita negra de esos datos de acá sacan información. ¿Qué información? No lo sé. Puede que saquen características de Hog, pueden que saquen, no sé, características de Gabor. Hay un montón de datos que uno puede sacar de una imagen y todos esos datos uno se los puede pasar a un algoritmo de Machine Learning. Y el algoritmo de Machine Learning que ellos utilizaron es lo que se llama un algoritmo supervisado. Un algoritmo supervisado, yo tengo que pasarle los datos y tengo que pasarle la salida. Esos algoritmos requieren muchos datos, porque uno le dice, digamos que fuera a clasificar vinos. Entonces tengo unos datos de los vinos, tengo el pH, tengo el año en el cual fue producido, tengo cantidad de azúcar, cantidad de alcohol y otros datos que yo quiera. Esos datos los entro. Y la salida es la salida ya de un experto. Entonces contrato un catador de vino, le paso el vino, le saco los datos y le pregunto cómo lo califica de 1 a 10. Y el experto dice, eso es un 7. Entonces ya para esos datos la salida es un 7. Luego le paso al experto otro vino, le saco los mismos datos y el experto dice, eso es un 3, ese vino era muy malo, es un 3 y se va calibrando. Cuando yo haga esto, no sé, 1000 veces, 2000 veces, 10.000 veces, dependiendo del tipo de problema, muchas veces ya va a pasar un momento en donde el algoritmo ya está listo y yo solo le paso los datos y él dice, ve, ese vino era bueno, ese vino era como un 7 o no, ese vino era muy malo, ese vino era un 1 sin necesidad del experto. Pero mientras lo entreno en los algoritmos de Machine Learning supervisados, mientras lo entreno necesito datos y salida. Así que ellos necesitaron tomar una cantidad exageradísima de imágenes tomadas desde el Kinect de cosas que no eran personas y pasárselas a la cela diciéndole no es una persona. Y luego un montón de datos con personas frente al Kinect en diferentes poses y decirles eso sí es una persona. Y luego haber hecho eso millones de veces, porque tienen nuevamente un presupuesto millonario, pues pudieron hacer un sistema supremamente bueno de clasificación de es una persona o no es una persona. Y ya entonces lo que hacen es que cada imagen está corriendo el algoritmo pues de Machine Learning, se le pasa, pues digamos que se le pasará cada conjunto de píxeles a la máquina de Machine Learning y ya lo que va a decir es si hay ahí o no una persona. Pero realmente no sé si utilizan solo la infrarrojo, pero hasta donde entiendo no, ellos utilizan las dos cámaras para el algoritmo de Machine Learning, solo que la infrarrojo es la que les permite medir la profundidad, pero para clasificación entre personas y no personas, entiendo que utilizan una combinación de las dos. Pues finalmente cuando uno tiene un algoritmo de Machine Learning, mientras más datos tenga, normalmente va a dar mejor resultado. Normalmente, pues van a haber casos en donde no, pero pues podríamos decir que normalmente ocurre eso. Ahí queda más claro, Miguel. Sí, Listo. Si les interesa más de Machine Learning, visión artificial, recuerden que hay un curso que pueden ver como optativa. Publicidad, ¿cómo es? Espacio publicitario no pagado. Continuemos. ¿Qué más dudas tienen? Gio, ¿me puedes mostrar por favor cómo tienes el sistema de partículas de esto de la textura de la cámara? Ah, sí, 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 claro que sí. Probé dos. Más que nada, Sí, por el tema de la emisión, más que nada. probé dos diferentes. Aquí tengo, voy a activarla aquí. Pero las que vimos con la lineecita eran las que tenían emisión. Mira aquí. Esas, pues las de la primera línea eran las que tenían emisión. Voy a apagarlo acá. Son unas partículas que se emiten con un burst de 100.000 partículas. Realmente solo se van a crear 200 por este tope que tengo acá. Y aquí estas les tengo una emisión en HDR, que es esta misma, con la misma textura de la partícula. Por eso es que están como brillando. Pero estas no lo tienen, estas no tienen emisión. Estas es así tal cual y funciona mejor, de hecho, con un quad, pues con una textura como esta. Si le pongo aquí Fade Multiply, funcionan mejor, pues ahí van a ver que la cámara se ve mejor, pues porque es como si fueran píxeles de verdad. E igual pues le puedo seguir aplicando el mismo efecto. Pero no, la que tenía emisión era esta. No sé, Juan, si iba siendo más claro o de pronto hay algo que no. No, ya, ya, ya. Gracias por hacer por mí.
Listo, dale, súper bien. ¿Preguntas adicionales? No, bueno, eso sería todo por hoy. Este no tiene tarea, este tema de hecho no estaba planteado entre los temas del curso. Básicamente este tema salió de que mostré el ejemplo del Metroidvania y uno de los estudiantes del otro grupo que es Daniel Muñoz me preguntó cómo se haría, entonces pues organicé como una clase para explicar cómo se accedía a cada partícula y pues lo mismo para ustedes, o sea, si hay algún tema que de pronto no está planteado dentro del curso, qué temas están planteados dentro del curso, pues son los que están aquí en la página computación gráfica. Y ustedes dicen, como ve, qué interesante sería ver tal tema que no está aquí planteado, me pueden avisar y si me parece que es pertinente y que es pues como para todo el grupo, entonces pues haría lo mismo, lo incluiría en una de las clases, básicamente. O sea que uno puede tomar una imagen pixelar y volverla también sistema de partículas por medio del Get Pixel, ¿cierto? Exactamente, sí, claro. Pues de hecho eso fue lo que pasó con el personaje. Era un sprite es una textura y así fue que la convertí. Pues básicamente unos píxeles que toman el mismo color del personaje. Y uno con eso puede hacer, pues, o sea, piensen los efectos que quieran, la mujer y se deshace. O, o por ejemplo, un ejemplo que les ponía, por ejemplo, un ejemplo, bien. Digamos que yo quiero hacer una transformación. A mí me llama mucho la atención los efectos de transformación. Por eso es que, pues, de hecho, los trato de trabajar cuando tengo tiempo libre, que es casi nunca. Ujú. Como estos de acá. Por ejemplo, acá yo hice uno para transformar, pues, el mago que se muere y se convierte en un esqueleto, o aquí el mago que se convierte en un guerrero. Y prueba diferentes efectos. Hay uno que tengo pendiente de probar, pero que debería ser posible, y es con partículas. Yo ya sé que yo puedo acceder a cada posición de cada partícula, pero no solo eso, yo sé que yo puedo acceder a la posición de cada vértice de cualquier objeto. Es decir, yo tengo aquí una esfera. Esa esfera tiene un componente que se llama Mesh Filter, que es el que le permite tener una forma. Miremos acá. Y esta es la malla. Como Mesh Filter es un componente, yo puedo acceder a él por código. O sea, cualquier componente de Unity uno puede acceder por código. Y no solo eso, uno puede acceder a cada vértice. De hecho, yo hice alguna vez un ejemplo eh, para algunas preguntas también que me hicieron en alguna clase, en algún semestre, que era hacer como una lava que se pegara del piso. Entonces yo tenía como un volcán dibujado así y queríamos que la lava se pegara del piso. Y lo que hice fue poner un cuadro con una alta densidad de polígonos, accedí a cada vértice del cuadro con el componente Mesh Filter y le hice un raycast desde cada vértice hacia abajo. Y le dije vaya a esa posición. ¿Y qué pasaba? Que era como si el volcán quedara forrado con esa imagen que tenían ahí arriba. Y eso es posible. Entonces digamos que pensemos en eso mismo. Yo puedo acceder a cada vértice de este. ¿Qué tal si pongo una partícula en cada posición de cada vértice? Y yo quiero hacer un efecto de transformación, no sé, en hombre lobo. Entonces tengo un personaje que se va a transformar en hombre lobo. Entonces puedo en algún momento reemplazar el personaje por un sistema de partículas que tiene partículas correspondientes del color de ese vértice y con la posición de cada vértice. Entonces ya tengo un personaje hecho de partículas. Luego le hago un lerp hacia otra malla, porque yo podría serializar y tener varios mesh filter, que es la del lobo, por ejemplo. Entonces cada partícula se empieza a mover hacia la posición del lobo. Y luego pues apago el sistema de partículas y dejo el mesh del lobo que pongo pues lo prendo suavemente y ya ahí tengo una transición. Es decir, miren que la cantidad de efectos que podemos hacer y que normalmente no encontramos es muy alta. Realmente ahí el limitante está entre la creatividad y el tiempo que uno le saque a hacer los efectos. Pero entendiendo que yo puedo acceder a cada partícula de forma individual, que yo puedo acceder a cada vértice, ya hay un montón de cositas que puedo hacer ahí. No solo con la cámara, nuevamente también con el audio. Puedo hacer una representación de audio, un ecualizador con partículas. Ya, nuevamente lo que se imaginen. ¿Preguntas adicionales? Literalmente hay un juego que es así, donde el personaje principal es como unos pedazos de basura que uno va recolectando, pero no recuerdo cómo se llama. No sé la verdad cuál será, pero está chévere para curiosarlo. Si se acuerda, nos lo manda. Sí, yo lo estoy buscando durante la clase. Él se descompone y prácticamente cae al suelo y uno se puede pasar por debajo de las rendijas y puede volver a componerlo y así. Está chévere, chévere. Listo, bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias a todos por asistir. Cualquier duda me van escribiendo por interno. Como siempre, las clases quedan grabadas.